Hola, bienvenidos al podcast Ciencia et Lingua. Mi nombre es Julieta. Como ya se habrán dado cuenta, este episodio va a ser en español. Y en esta ocasión voy a hablar un poquito sobre el papel de la gramática en el aprendizaje de idiomas. La gramática es el coco de muchos estudiantes y la mayoría de los estudiantes intenta encontrar alternativas que les permitan aprender un idioma, como podría ser el inglés o el español o el francés o el alemán, el idioma que sea, sin la necesidad de aprender reglas y estructuras gramaticales. ¿Es posible aprender a comunicarse y hablar de forma fluida sin la necesidad de aprender reglas gramaticales? Bueno, la respuesta puede ser sí o no. Depende de qué entendemos por comunicarse de manera fluida o hablar fluidamente un idioma. Si bien aprendemos idiomas o aprendemos lenguajes con el objetivo de comunicarnos, es necesario aprender un idioma, una lengua materna, para poder comunicarnos con nuestra gente, con la gente a nuestro alrededor. Entonces, el aprendizaje de un idioma extranjero debía de tener la finalidad de la comunicación. Entonces, una vez que hemos definido qué tipo de comunicación es la que queremos llevar a cabo al aprender un idioma, entonces podemos establecer si se puede o no se puede alcanzar ese nivel de comunicación sin la necesidad de aprender gramática. Sí, claro que es posible aprender un idioma sin necesidad de aprender reglas gramaticales. Así es como todos aprendimos nuestra lengua materna. No sabíamos que era un adjetivo, no sabíamos que era un sustantivo, un verbo, conjugaciones, pronombres, no sabíamos nada de eso. Simplemente repetíamos frases hechas, palabras y poco a poco aprendimos cómo conectar ideas, cómo comunicar y cómo expresarnos, partiendo de las expresiones y el vocabulario que absorbimos, por así decirlo, del entorno. Entonces sí es posible comunicarse. Un niño de 5 años puede comunicarse, podemos decir, comunicar sus necesidades de forma fluida y darse a entender con su entorno. Pero ¿qué sucede? Una vez que comenzamos a asistir a la escuela e iniciamos nuestro proceso de escolarización, vamos aprendiendo a utilizar el lenguaje de forma un poquito más sofisticada. Entonces, en la escuela aprendemos, por ejemplo, cómo redactar cartas. También aprendemos cómo escribir ensayos, cómo escribir poemas, cómo hacer presentaciones, cómo debemos comportarnos y cómo debemos comunicarnos en diferentes tipos de eventos sociales y profesionales. Entonces, para que una persona pueda comunicarse en un ambiente profesional de forma efectiva, en promedio necesita más de 12 o 15 años de estudio, de formación constante. Entonces, pensar que se puede aprender un segundo idioma como adulto en 3 meses, en 6 meses o en un año únicamente por imitación y aprendiendo como lo aprenden los hablantes nativos es bastante ingenuo. Porque si vamos a utilizar ese método, pues entonces tendríamos que invertir el mismo tiempo que una persona nativa invirtió para alcanzar ese nivel en su lengua materna. Una de las tantas ventajas que nos da aprender gramática
es el hecho que no necesitamos invertir la misma cantidad de tiempo y de repeticiones que un hablante nativo tuvo que llevar a cabo para poder alcanzar ese nivel de fluidez, sino la experiencia propia que ya tenemos y que hemos aprendido en nuestra lengua materna nos puede ayudar y aprender ciertas reglas gramaticales y comparar esas reglas gramaticales con las reglas gramaticales que ya hemos aprendido en nuestra lengua materna nos facilita muchísimo el proceso y nos da autonomía, nos permite explorar, nos permite tomar ciertos riesgos con cierta certeza y con cierta seguridad. Yo en todos estos años que tengo como profesora de idiomas me he percatado que los alumnos que se rehúsan a aprender o a estudiar ciertas reglas gramaticales y que le tienen una aversión y una fobia a la gramática, tienden a ser alumnos muy inseguros, son muy dependientes de los traductores o de otras personas que les ratifiquen si lo que están diciendo es correcto o no. Además, tienden a fosilizar ciertos errores y muy difícilmente pueden ellos detectar sus errores porque no tienen un parámetro o no tienen un punto de comparación para poder corregir sus propios errores o para poder ellos continuar de forma independiente su proceso de aprendizaje. Por el contrario, los alumnos que se preocupan y que tienen cierto conocimiento de ciertas reglas gramaticales tienden a ser alumnos más independientes y son capaces de detectar sus errores y mejorarlos. O sea, se percatan más fácilmente cuando cometen un error y con mayor facilidad pueden aprender ciertas frases o ciertas estructuras que les permiten comunicarse de forma más fluida y con confianza. Si bien es cierto aprender reglas gramaticales o aprender estructuras gramaticales no es el fin último que se pretende alcanzar cuando se está aprendiendo un idioma, la gramática es una herramienta muy útil que brinda a los estudiantes autonomía, confianza y la oportunidad de continuar aprendiendo y expandir su vocabulario, mejorar su comunicación y alcanzar niveles más avanzados de comunicación. Entonces sí es posible aprender un idioma sin necesidad de aprender gramática. Las personas que aprenden un idioma sin necesidad de aprender gramática normalmente tienen una forma de comunicarse similar a la que tendría un niño de 5, 6, 7 u 8 años en promedio. Las personas que han aprendido reglas gramaticales o han aprendido cómo funciona su lengua materna o cómo es que funciona una lengua extranjera, son capaces de comunicarse de forma fluida, con confianza y en cualquier ambiente, ya sea profesional, social, familiar. Lamentablemente en muchos países, sobre todo en Latinoamérica, los índices de analfabetismo son muy altos. Y entonces nos encontramos con personas adultas cuya comunicación no es fluida. A pesar de ser hablantes nativos, hay muchas personas que no pueden comunicar sus ideas, sus emociones, sus experiencias de forma fluida porque carecen del vocabulario y no saben cómo estructurar esas ideas y pensamientos
porque cuando uno va a la escuela y cuando uno aprende gramática, uno aprende a organizar los pensamientos, a organizar las ideas, a estructurar las frases y comunicar de forma efectiva aquellos pensamientos, aquellas ideas, aquellos sentimientos. Anteriormente, los padres, los abuelos, tenían conversaciones con los hijos, con los nietos, y a través de ese intercambio, las personas aprendían a estructurar sus pensamientos, a comunicarse de forma clara, y no era tan notorio la falta de alfabetización, porque había personas que si bien no sabían escribir, pero sí podían comunicarse, dado que habían aprendido cómo comunicarse en su entorno familiar y en su entorno social. Lamentablemente, el estilo de vida y la forma en la que vivimos no permite que muchos de los niños desarrollen esas habilidades en la comunicación en su núcleo familiar. Asisten a la escuela y la metodología, el sistema educativo de muchos países es muy precario y no aprenden ni a comunicarse de forma oral ni a comunicarse de forma escrita. Entonces sí que es súper lamentable y triste ver cómo los jóvenes en la actualidad se comunican a través de mensajes escritos que son completamente diferentes y completamente pareciera que es como otro lenguaje, pero muy simplificado y en el cual la comunicación de ideas, de pensamientos y de emociones se reduce a compartir caritas, a compartir los dichosos emojis que expresan toda una idea, todo un pensamiento que la persona no es capaz de articular pues de forma verbal o de forma escrita con palabras o con frases. Entonces sí se puede aprender y sí puedes hablar un idioma sin la necesidad de aprender gramática, pero la pregunta es, ¿qué nivel de comunicación y qué nivel de fluidez es la que una persona puede alcanzar con y sin la gramática? Bueno, eso es todo por hoy. Me encantaría saber cuál ha sido tu experiencia con la gramática. ¿Has tenido buenas experiencias o eres de las personas que detesta y aborrece con todo su ser la gramática? Me encantaría conocer tu experiencia y si eres de los que fuiste capaz de aprender a comunicarte sin necesidad de la gramática y has alcanzado un nivel de comunicación de excelencia como los comunicadores profesionales que vemos en las redes sociales, como los conferencistas, como los coaches. Si has logrado ese nivel sin necesidad de gramática, por favor, comunícate conmigo. Me encantaría conocer tu experiencia. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo episodio.